El próximo pleno del día 23 de marzo es el último pleno de la legislatura, como todo el mundo sabe, de acuerdo al calendario que se aprobó por unanimidad en el pasado mes de enero. Y en ese pleno, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la introducción de 4 iniciativas, que son 4 proyectos legislativos que son muy simbólicos, por lo menos 2 de ellos, para terminar una legislatura. Hemos solicitado el debate y votación para su aprobación, en su caso final, del proyecto de ley de creación del Colegio de Profesionales del Turismo. Hemos solicitado que se tramite también el proyecto de ley de modificación de la legislación de transportes para el régimen sancionador de las VTC y también que se aprueben 2 iniciativas de carácter tributario, el dictamen de las deducciones generales que tiene el IRPF y después el proyecto de ley por lectura única de las modificaciones y deducciones fiscales por inversión a nuevos residentes en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, queremos destacar una noticia que, lógicamente, para nosotros pone de manifiesto el diferencial de las políticas económicas de la Comunidad de Madrid con la del resto de España. Se han conocido los datos del IPC del mes de febrero y en términos interanuales las conclusiones y los datos son muy significativos porque mientras que el conjunto del IPC en España ha estado en un 6%, en la Comunidad de Madrid es un 5,2%, es decir, 0,8 puntos por debajo. Eso significa que la inflación en Madrid es un 13% inferior a la media nacional. Eso es como consecuencia de tener una economía mucho más abierta, más dinámica, más flexible y donde, por lo tanto, la conjunción de la oferta y la demanda se puede hacer de una manera mucho más eficaz. Y dentro de ese escenario queremos destacar el descenso de dos gastos muy concretos. El de transporte, que en el último año ha caído el gasto en transporte un 2%, pero especialmente el gasto en vivienda, el coste de la vivienda que ha caído un 4,2% en el último año. Esto no se produce prácticamente en ningún sitio y, por lo tanto, pone de manifiesto que las políticas económicas, de infraestructuras y de vivienda que está haciendo la Comunidad de Madrid en términos generales son más acertadas, sin duda, que la que desgraciadamente se están haciendo en el conjunto nacional. Y, por último, queríamos también destacar una vez más el desastre, el enorme perjuicio que se está causando a todos los madrileños con el funcionamiento de la red de cercanías. Desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Partido Popular en el Congreso de los Diputados llevamos 3 años presentando enmiendas a los presupuestos generales del Estado exigiendo inversiones necesarias para mejorar la red de cercanías. Tanto la infraestructura viaria, las estaciones y los trenes. Y la respuesta del conjunto de la izquierda, tanto Partido Socialista, Podemos como Más País, Más Madrid en esta Cámara, ha sido votar sistemáticamente siempre en contra de nuestras iniciativas. Hace poco ustedes fueron testigos de un debate en el que presentamos una proposición no de ley instando una vez más al Gobierno de la Nación a que pusiese en marcha ese plan de cercanías que se aprobó en el año 2018 con 5.000 millones de euros de inversión y no recibió el apoyo de ningún grupo parlamentario de la izquierda. Por lo tanto, no creo que sea muy creíble que ahora se rasguen las vestiduras, ¿no? Y es francamente sorprendente que el señor Lobato se dedique a decir que esto proviene de inversiones no realizadas cuando gobernaba el Partido Popular. Al margen y con independencia de recordar una vez más ese plan de infraestructuras y de inversión de 5.000 millones de euros, tenemos que recordarle al señor Lobato que es que llevan 5 años gobernando en España. 5 años en los que no han invertido prácticamente nada en cercanías. Por cada euro que han invertido en Madrid, invierten 10 en Cataluña. Eso es lo que está pasando. Es simplemente el fruto de una estrategia deliberada del gobierno del señor Sánchez para perjudicar a Madrid y a los madrileños. Y dicho esto, pues quedo a su entera disposición.
Sí, buenos días. Ya ha hablado usted de cercanías. Le pregunto yo por la situación de la señora Pose, la alcaldesa de Móstoles. ¿Cree usted que tendría que renunciar a encabezar la lista socialista? Bueno. Mire, la señora Pose, alcaldesa de Móstoles, fue la que enchufó a familiares y amigos. Fue la que contrató de manera discutible, con un absoluto nepotismo, a mucha gente. La que subió el sueldo a determinadas personas por tener relaciones personales. Mejorar y ascender a su exmarido simplemente o a su expareja porque era su pareja. Después ha tenido comportamientos francamente mafiosos, como lo de perseguir al candidato del Partido Popular, hacer fotos del domicilio de sus padres, que es lo que figura en el buzón, entrar de manera irregular y usarlo en el padrón de habitantes, y a pesar de eso el señor Lobato la confirmó como candidata a la alcaldía de Móstoles. Lo que ha pasado con el auto de procesamiento no es ninguna sorpresa, y es verdad que el señor Lobato se podrá agarrar a lo que quiera, pero no deja de ser un requisito formal. La realidad es que el auto de procesamiento da por finalizada la instrucción y, por lo tanto, dando por finalizada la instrucción, el tribunal o el juzgado de instrucción correspondiente lo que hace es certificar que desde su punto de vista existen indicios más que racionales de criminalidad. Eso después habrá que formalizarlo a través de la asignación de un juzgado correspondiente, un juzgado concreto y determinado, que será quien tenga que determinar la responsabilidad y, en su caso, abrir el juicio oral. En este caso creo que será un procedimiento abreviado, pero desde nuestro punto de vista no deja de ser un acto formal que se va a producir. Y desde luego no tiene ningún sentido que alguien que está en esa situación, no simplemente a través de una denuncia, no en una fase de instrucción en la que hay una investigación previa, sino cuando se ha concluido una instrucción y existe ese auto de procesamiento, que el Partido Socialista se agarre a un hecho puramente formal como es la apertura de juicio oral desde nuestro punto de vista, lo cual pone de manifiesto el doble rasero que tiene la izquierda a la hora de plantear este tipo de cuestiones. Porque hay que recordar que a lo largo de esta legislatura la izquierda, incluyendo el Partido Socialista, han exigido responsabilidades de manera inmediata a personas de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular por el simple hecho de haber presentado una denuncia ante la Fiscalía. Por cierto, denuncias que han terminado todas archivadas. Buenos días. Sobre este tema de la asunción de responsabilidades, su partido ha pedido la dimisión de la señora Pose. Me gustaría saber si van a seguir el mismo criterio, si también se abre procedimiento abreviado, se ordena procesar a su número 3 en el partido, a Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos. Mire, nosotros tenemos muy claro cuáles son los umbrales de exigencia y desde luego el Partido Popular los ha puesto encima de la mesa en muchas ocasiones, y cuando llegue el momento, si es que llega, se verá correctamente qué es lo que hace el Partido Popular. Pero en este caso estamos hablando de un hecho cierto, que es el auto de procesamiento de la actual alcaldesa de Móstoles, a la cual confirmaron en su condición de candidata hace muy poco. Y por lo tanto lo que desde luego no es admisible es que los ciudadanos de Móstoles tengan que estar sometidos a una campaña electoral en la que la candidata del Partido Socialista está en esa situación. Porque además, si esto fuese algo aislado, si fuese algo discutible, bueno, tal vez se le podría dar el beneficio de la duda. Pero es que esto es un suma y sigue. Es decir, es que esto viene después de los actos de nepotismo que ha hecho en ese ayuntamiento y de otras medidas, ¿no? Pero desde luego no nos extraña tampoco esa capacidad que tiene el señor Lobato para acogerse a un procedimiento concreto y determinado, ¿no? Porque la manera que tiene de valorar la gestión de sus alcaldes, pues desde luego tiene un prisma muy diferente a cómo valora a los de otros partidos. Tengo que recordar que no hace mucho tiempo estuvo en Alcorcón y puso como ejemplo y modelo de gestión a la alcaldesa de Alcorcón, que tenemos que recordar está condenada e inhabilitada para gestionar fondos ajenos, sean públicos o privados, precisamente por haber sido un desastre en la gestión en una empresa pública de ese municipio.
Señor Lauriñas, yo le quería preguntar por otro asunto, por el metro. Parece que la Comunidad de Madrid va a pedir ese aumento del margen de endeudamiento para poder hacer frente a los pagos. Hemos escuchado aquí las diferentes posturas de los portavoces. Hay algunos que apuestan por una ampliación de capital. También Vox ha pedido poder ver los contratos para aprobar finalmente ese endeudamiento. Le pregunto por ahora mismo cómo está esa negociación con Vox y qué va a pasar con el metro de Madrid. Gracias. Bien, en primer lugar hay que recordar cosas que creo que son fundamentales, porque muchas veces si nos olvidamos del contexto, pues podemos dar conclusiones erróneas. Esta operación de endeudamiento no es nueva. Esta operación de endeudamiento iba incluida en el proyecto de presupuestos generales del Estado. Y hubiese sido una operación ordinaria, como muchas que se aprueban todos los años en los presupuestos generales del Estado, con Metro y con otras empresas públicas de la Comunidad de Madrid, si los presupuestos se hubiesen aprobado. Pero desgraciadamente Vox decidió, simplemente como respuesta a que habían presentado tarde sus enmiendas, no apoyar los presupuestos. Y por lo tanto que nadie se lleve la sorpresa de que esto es una operación nueva que nos traen ahora de repente. Que no, es que esto estaba previsto. Como no se pudo aprobar en los presupuestos, pues evidentemente, de acuerdo a la normativa, se trae para que la Comisión de Presupuestos dé el visto correspondiente. Esta operación, además, desde el punto de vista financiero, es enormemente positiva para Metro. Se ahorrarán costes, es decir, este endeudamiento supondrá abaratar costes para la empresa Metro, y lo voy a explicar. Ahora mismo hay una serie de flota de trenes que utiliza Metro a través del procedimiento de arrendamiento. Existe la posibilidad de convertir ese arrendamiento, porque existe opción de compra, adquirirlos en propiedad. Esa operación supone reducir costes año a año respecto a lo que se supone el coste de arrendamiento. Es decir, el coste de endeudamiento será inferior al coste de arrendamiento, por lo tanto es una operación positiva para Metro. Se ha planteado la posibilidad de hacer una ampliación de capital de Metro. Bueno, en su momento, si hay que hacerla, se hará, pero no son operaciones contrapuestas. Es más, para la adquisición de los trenes, nosotros consideramos que desde el punto de vista financiero es mejor el endeudamiento de Metro que no una ampliación de capital. ¿Por qué? Porque la ampliación de capital, lógicamente, supondría la necesidad de que Comunidad de Madrid, que es el propietario de Metro, inyectase ese capital. Pero es que para que la Comunidad de Madrid inyectase ese capital a día de hoy, sería necesaria otra operación de endeudamiento. ¿Y cuál es la gran diferencia entre que se endeude Metro y se endeude Comunidad de Madrid? Que si se endeuda Comunidad de Madrid, esa deuda computa dentro del SEC 2010, del SEC 10, y por lo tanto computa como deuda pública de todo el sector público autonómico. La deuda de Metro no computa porque es sector empresarial y por lo tanto desde el punto de vista financiero de sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, a día de hoy es mucho más interesante hacer esa operación que no la otra. Y con Vox, pues mire, nosotros no tenemos ningún problema en mostrar y enseñar los documentos que tengamos que enseñar. Es decir, lo que sí es verdad que también nos hubiese gustado es que Vox, en vez de registrar el escrito para solicitar los contratos ayer, pues lo hubiese hecho hace ya 10 días, que es cuando esto estaba ya en trámite, porque esta operación estaba en el orden del día de una comisión anterior y Vox no había registrado absolutamente nada. Pero bueno, nosotros, como es una operación absolutamente transparente y que desde el punto de vista económico es positiva para Metro, pues lógicamente no tenemos ningún problema en enseñar todo lo que haya que enseñar y explicar. Respecto a las relaciones con Vox, la portavoz de este grupo ha señalado, nos ha indicado la PNL que han registrado para el último pleno sobre aplicar a los madrileños las mismas deducciones que en su proposición de ley aplicarían a las inversiones extranjeras. Lo ha puesto como condición para negociar su apoyo a su proposición de ley. Quería saber su postura, si están ustedes dispuestos a apoyar esta medida, esta PNL de Vox. Gracias. En primer lugar, pongamos una vez más las cosas en su contexto y sabiendo la realidad de las cosas. Me está planteando poner en términos de igualdad un proyecto de ley con una PNL. Es decir, una PNL que no tiene fuerza vinculante, que no tiene
carácter legislativo y que es una mera declaración de intenciones. Y que además, como acaba la legislatura, evidentemente se quedaría en papel mojado. Con lo cual, hombre, a mí me resultaría muy fácil votar a favor de una PNL que no tiene consecuencias jurídicas. Pero creo que sería engañar a los madrileños. Es decir, y creo que la señora Monasterio no quiere que se engañe a los madrileños y menos a sus propios votantes, ¿no? Es decir, por lo tanto, quien esté planteando esa dicotomía no está siendo muy sincero respecto a las consecuencias que tiene aprobar una PNL, ¿no? Evidentemente. Por lo tanto, yo en esos términos, en términos de igualdad, en términos de sinceridad, en términos de honestidad intelectual, yo no puedo negociar una cosa con la otra porque, desde luego, no tienen ninguna relación. Eso no significa que nosotros no nos planteemos analizar esa proposición no de ley, pero vincular una cosa con la otra cuando, desgraciadamente, porque presentaron sus iniciativas una vez más fuera de plazo o fuera del periodo de cuando lo deberían haber hecho, pues lógicamente a nosotros nos dificulta mucho las cosas, ¿no? Más allá del discurso de trazo grueso que se quiere hacer. Pero a mí lo que me preocupa sobre todo sobre el fondo de la cuestión es que se diga que esto lo hacen para ayudar a los madrileños, porque ya es hora de que la Comunidad de Madrid ayude a los madrileños. Y yo quiero hacer algún recordatorio respecto a las medidas tributarias que se han aprobado y se llevan aprobando en la Comunidad de Madrid desde hace mucho tiempo, pero especialmente en los últimos años. Mire, gracias a las medidas que ha aprobado la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en el impuesto de la renta de las personas físicas, solo en los tipos generales, supone que un madrileño paga un 9% o un 10% menos, alguien que tenga una renta de 30.000 euros, paga un 9 o un 10% menos que un ciudadano de Cataluña, de Baleares o de Extremadura. Eso supone que, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones, alguien que reciba una herencia de 800.000 euros paga 137.000 euros menos que alguien de Asturias, paga 51.000 euros menos que alguien de Aragón, 64.000 euros menos que alguien de Cataluña, 81.000 euros menos que alguien de Valencia. Yo creo que estos son ejemplos que ponen de manifiesto que sí estamos haciendo cosas precisamente para que los madrileños paguen muchos menos impuestos. Por ejemplo, en el impuesto de transmisiones patrimoniales, imaginemos, ya que la señora Monasterio estaba muy preocupada por el apoyo a los empresarios, a los inversores, etcétera, de Madrid, bueno, pues si un madrileño adquiere o quiere invertir, por ejemplo, para adquirir un local o una nave o algo que cueste 800.000 euros para poner en marcha una empresa, él pagaría en Madrid 48.000 euros de impuestos por el impuesto de transmisiones patrimoniales. Pero es que son 32.000 euros menos que en Asturias, 32.000 euros que en Cataluña menos, 32.000 euros menos que en Valencia, 32.000 euros menos que en Cantabria, 24.000 euros menos que en Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque aquí hemos aprobado reducciones fiscales precisamente para mejorar la fiscalidad de todos y cada uno de los madrileños. Y, por ejemplo, imaginemos también el impuesto de donaciones que un hermano le dona a otro 150.000 euros porque quiere adquirir maquinaria para su nueva empresa. Bueno, pues esa donación de 150.000 euros para poder en marcha un negocio o mejorar un negocio, en Madrid pagaría 0 euros por una donación de ese tipo. En Asturias pagaría 4.200, pero es que en Cataluña pagarían 23.000, en Aragón 21.000, en la Comunidad Valenciana 33.000, en Cantabria 33.000 y en Castilla-La Mancha 33.000. Hombre, creo que es evidente que si hay una región y un gobierno, el del Partido Popular, que se ha preocupado por beneficiar y ayudar a los madrileños desde el punto de vista tributario, es precisamente la Comunidad de Madrid. Buenos días. Sobre esto mismo que hablaba usted ahora mismo, la portavoz de Vox parecía que pedía una suerte de compromiso de la comunidad o un gesto de los populares de que estaban dispuestos a ahondar un poco más en las bajadas de impuestos. No sé si llegará ese acercamiento por su parte antes de que se tenga que votar el proyecto de ley, por lo que pueda suceder. Eso por un lado. Y por otro, quería preguntarle sobre el tema de Móstoles, sin ánimo de llevarle la contraria, pero creo que, o tenía entendido que lo que dictó ayer, el auto que conocimos ayer de la Audiencia Provincial, no es un auto de procesamiento de la alcaldesa y de 7 ediles más, sino que insta de alguna forma al juzgado de instrucción, que es el que tiene la competencia, para dictar ese auto, valga la redundancia, de procesamiento. O sea, son momentos procesales diferentes. No sé si es que ustedes ya dan un poco por hecho que ese momento procesal va a llegar y en ese caso no sé qué
qué proponen o qué quieren que se haga con la alcaldesa de Móstoles, que no vaya a las elecciones y demás. Gracias. Mire, el Partido Socialista es quien tiene que adoptar la decisión correspondiente, pero desde luego es poco sostenible que alguien que está en esa situación procesal, que sin duda se va a producir, consideramos, teniendo en cuenta el auto de la Audiencia Provincial, más pronto que tarde, se mantenga en esa situación, ¿no? Pero bueno, después, cuando se vengan pidiendo explicaciones y ejercicios de ejemplaridad a los demás, pues creo que nadie se podrá rasgar mucho las vestiduras. Respecto a la iniciativa tributaria y esta nueva deducción para inversiones de personas no residentes en la Comunidad de Madrid que fijen su domicilio en Madrid, quiero recordar varias cosas. En primer lugar, esta no es una deducción para extranjeros, es una deducción para cualquier persona que, viviendo en el extranjero, ponga su domicilio en la Comunidad de Madrid, sea español o sea de otra nacionalidad. En segundo lugar, no es para millonarios. Cualquier persona que realice una inversión, por muy modesta que sea, se verá beneficiada. En tercer lugar, esto, que aparentemente se supone que beneficia a personas que residan fuera y vengan a la Comunidad de Madrid, es un beneficio para todos los madrileños, por varios motivos. Porque esta medida, que es lo importante, es decir, Frédéric Bastiat, que es un referente liberal bastante importante, decía que a la hora de analizar la economía hay que ver lo que se ve y lo que no se ve. Y hay que ir mucho más allá de lo simplemente aparente. Y las consecuencias de este tipo de medidas es que atraes inversión del extranjero, lo cual es importante, ya lo he dicho en alguna ocasión. El 8% de los puestos de trabajo de este país lo crean inversiones extranjeras. Por lo tanto, siempre que uno traiga capital de fuera, es una buena medida. En segundo lugar, es bueno, ¿por qué? Porque traemos personas que van a fijar su residencia en la Comunidad de Madrid y lo van a fijar de manera permanente. Es decir, no estamos ante inversiones de alguien que invierte y después repatria sus fondos fuera de España. Es decir, lo normal es que si tú ya fijas residencia en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de estos beneficios, lógicamente los beneficios también se van a quedar en la Comunidad de Madrid y en nuestro país. Por lo tanto, son medidas que son beneficiosas para los madrileños. Y esto supone, además, ampliar las bases tributarias. Es decir, si yo tengo más gente que viene de fuera y se incorpora a Madrid, es más gente pagando impuestos en la Comunidad de Madrid. Esto supone que por cada 1.000 millones de euros de inversión que haya en nuestra región, tendremos ingresos adicionales tributarios de unos 120 millones de euros. Sin embargo, la medida que propone Vox no suponen ingresos adicionales, no suponen beneficios adicionales, no supone incrementar las bases, no supone mejorar mucho más la riqueza de la Comunidad de Madrid y podría suponer una merma de hasta 5.000 millones de euros de los ingresos de la Comunidad de Madrid. Por eso la iniciativa Vox hay que mirarla con mucho detalle y no se puede uno tirar a la piscina así sin agua y sin ver cuál es la base que tiene, porque uno después se puede hacer mucho daño. ¿Más? Gracias. Gracias.